Bienvenidos a cada uno a este tiempo que tenemos en la presencia de Dios, a nuestra experiencia de fin de semana aquí en la Iglesia del Centro. Qué gusto es poder estar juntos una vez más, qué gusto es poder estar en la presencia de Dios y compartir de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y este es un tiempo de encuentro, este es un lugar, un momento en el que nos encontramos cara a cara con la presencia de Dios, en el que Él nos habla, en el que Él viene a tocar, impactar nuestras vidas. Así que permitámosle a Él hacerlo. Abramos nuestro corazón y nuestra vida a Dios para que Él haga lo que Él tenga que hacer, para que Él nos hable y transforme todo nuestro ser y todo nuestro corazón. La semana anterior estuvimos hablando acerca de la vida de un hombre muy importante, un hombre llamado Abraham. Y nos lo encontramos en Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 lo encontramos en el momento en el cual Dios lo llama y le da una gran promesa, lo sorprende. Él no estaba buscando nada, pero Dios lo sorprende y le ofrece y le dice: quiero bendecirte, quiero usarte para bendecir a otros. Y es aquí en este momento en el cual nos encontramos que empieza a caminar la vida de este hombre y algo empieza a pasar en él. Sin embargo, cuando continuamos leyendo en el versículo 10 de ese capítulo 12 de Génesis, nos encontramos que Abraham le obedeció a Dios, que él salió hacia la tierra que Dios le había prometido, salió como buscándole a él sin saber para dónde iba, sin tener certeza de qué era lo que iba a encontrar. Pero él por fe da ese paso, él por fe camina y empieza a llegar a la tierra prometida, y ahí levanta un altar a Dios, un lugar de encuentro, un lugar en el cual puede mirarlo a Él, puede escucharlo a Él, puede invocar el nombre de Dios. Y estando ahí en la tierra prometida, el versículo 10 nos sorprende porque dice: y hubo tanta hambre que tuvo que irse a vivir a Egipto, que se fue a vivir a Egipto. Hubo tanta hambre. Este momento me parece tan decisivo y tan importante en la vida de Abraham porque estaba en la tierra prometida. Y estando en la tierra prometida, hubo hambre en la tierra prometida. Hubo hambre en la tierra prometida. Estas son las cosas que nosotros nunca nos esperamos. Estas son las cosas que no queremos encontrarnos. Y estas son las cosas que tal vez tratamos de hacer a un lado en nuestra mente, en nuestra imaginación. Y no nos damos cuenta que hay momentos en los cuales, aún estando en una promesa de Dios, puede haber un tiempo de hambre, puede haber un tiempo de retos, puede haber un tiempo en el cual nos encontramos con momentos duros, o momentos difíciles, o circunstancias inesperadas. Y las circunstancias siempre revelan cosas. Empiezan revelando cosas en nosotros, seamos honestos. Abraham tuvo que darse cuenta que la vida a pesar de las promesas de Dios, a pesar de las bendiciones de Dios, la vida siempre tiene esa dosis de realidad y de cosas que nosotros nos encontramos inesperadas, cosas que nosotros no quisiéramos encontrarnos. Hambruna en la tierra de la promesa. Esto nos recuerda que la fe no es un asunto fácil, que la fe siempre va a ser una lucha, que el caminar por fe, que nuestro caminar con Dios, este caminar con fe en la vida, siempre va a ser una batalla. Siempre va a presentar momentos de lucha, siempre va a presentar momentos en los cuales las situaciones parecieran súper adversas, parecieran ser momentos tan difíciles, ser momentos tan duros, porque de eso se trata la fe. La fe no es fácil, el seguir a Dios no es fácil, el seguir a Dios no es sencillo. El caminar por fe no es algo que hacemos simplemente muertos de risa. Hay momentos tan difíciles, hay momentos tan duros, hay momentos que parece que están demandando todo de nosotros. Y ese es el caminar por fe. Entender que el hecho de que Dios haya dado una promesa y que nosotros respondamos por fe no significa que la realidad deja de existir. La hambruna llegó aún a la tierra prometida. Y Abraham tuvo que aprender en ese momento que la realidad no deja de existir solamente porque Dios haya entregado una promesa. La fe es para transformar la realidad, es para enfrentar esa realidad. Pero eso siempre va a estar ahí presente. Y estas son las cosas que a nosotros nos mueven el piso. Abraham lo hizo. Y no solamente vemos que le reveló la realidad, también reveló casi que otra persona, casi que otro Abraham.
Porque en los primeros versículos en esa historia, cuando Dios le da la promesa, encontramos a un hombre de fe que le cree a Dios, que sale, ¿verdad? Que camina en territorios desconocidos, creyendo que Dios tenía grandes cosas para su vida. Pero aquí nos encontramos a otro hombre. Este hombre se va a Egipto y dice que como su esposa era tan bonita, era tan hermosa, a él le dio miedo y él dijo, me van a matar. Así que él tomó una decisión y le dijo a la esposa, vamos a decir una media verdad. Vamos a decir que tú eres mi hermana, ¿ok? Y entonces esta mujer era tan hermosa que los hombres le dijeron al faraón y el faraón la tomó y la llevó para su harem. Aquí nos encontramos a otro hombre, a otro Abraham. Ya no es ese valiente hombre de fe. Nos encontramos a uno que parece que se acobarda ante las situaciones y que llegó a la peor conclusión. Él dijo, me van a matar. Hasta las personas de fe llegan al punto en el cual piensan, de esta no voy a salir. Hasta las personas de fe pueden encontrarse con momentos que dicen, este es el final de mi historia. Ya de aquí no sé para dónde agarrar. A partir de esto no sé para dónde ir. Hasta las personas de mayor fe, hasta Abraham, que es el modelo de fe para todos los creyentes, hasta él llegó el punto en el que él se encontró un momento tan difícil que él dijo, aquí terminó mi vida, aquí no puedo seguir adelante, aquí no tengo para dónde más caminar, no tengo para dónde más ir. Nosotros solemos idealizar a las personas y nos descalificamos a nosotros mismos, ¿verdad que sí? Y cuando leemos las historias de estas grandes personas de fe, a veces ignoramos lo que la Biblia nos dice claramente. Que eran personas que se encontraban con situaciones difíciles, que eran personas que no sabían manejar a veces sus propias emociones, sus propios pensamientos o las cosas con las que ellos se encontraban. De hecho es muy interesante porque cuando leemos en la historia de la interpretación de la iglesia, ¿qué hicieron los grandes teólogos cuando se encontraron con este momento? El momento en el cual Abraham se acobardó y mintió con tal de salvar su vida. Y entonces nos encontramos a grandes teólogos como San Agustín o Martín Lutero que decían que Abraham tuvo un permiso especial de Dios para mentir en esa ocasión. O que dijeron también cosas como que el hecho de que porque Abraham era un profeta, él sabía muy bien que no le iba a pasar nada a su esposa. Así que él sabía que todo iba a estar bien y que todo iba a caminar bien. Pero yo creo que simplemente tenemos que enfrentar la realidad con que Abraham tuvo miedo y no supo qué hacer y terminó mintiendo. El gran hombre de fe, este gran héroe de la fe, simplemente era un ser humano. Por eso nosotros no tenemos que idealizar la fe de otras personas. Y no tenemos por qué descalificarnos a nosotros cuando nos sentimos atemorizados o que no sabemos qué hacer o que hemos cometido errores y hicimos cosas que no debíamos hacer. Porque Abraham sacrificó a su esposa con tal de salvarse a sí mismo. Y las circunstancias que estamos viviendo en este momento tal vez han sacado cosas feas de tu vida. Tal vez estas circunstancias han sacado cosas feas de tu corazón. Han sacado malas actitudes. Han sacado palabras que no debieron haber salido de tu boca. Han sacado cosas que no debieron haberse cultivado en tu vida, pero lo empezaste a hacer en medio de la frustración o en medio del miedo o en medio de la ansiedad. Dejaste que de repente salieran cosas que habían en ti que tal vez decías, esto yo no sabía que estaba ahí. ¿Por qué reaccioné? Tal vez decía Abraham, como el cobarde que reaccioné. ¿Por qué mentí como mentí? Tal vez dijo Abraham. Porque las circunstancias sacan estas cosas de nosotros. Nosotros tenemos que entender que a veces estos momentos nos muestran cosas que nosotros no quisiéramos que estuvieran ahí. Y Abraham finalmente fracasó en la misión que Dios le había dado, porque Dios lo había bendecido para bendecir a todas las naciones de la tierra. Y el primer encuentro con otras naciones, con la nación de Egipto, lo que termina haciendo es maldiciendo a esa nación. Porque dice que entonces vino una plaga sobre todo Egipto a causa de que Faraón había tomado a la mujer de Abraham. Se suponía que la bendición de Dios era para traer bendición a otros, pero las acciones sin fe de Abraham provocaron todo lo contrario. Provocaron maldición en la vida de las otras naciones. Provocaron maldición en la vida de otras personas. Es un momento de fracaso en la vida de Abraham.
Es un momento en el cual se cumple todo lo contrario a lo que Dios le acababa de prometer unos versículos antes. Y tal vez este es un momento en el cual te sientes en un momento de fracaso, en un momento en que está pasando todo lo contrario a lo que Dios prometió. Que este es un momento en el que está sucediendo todo lo contrario a lo que Dios había hablado. Pero déjame decirte algo, este es un momento en el cual hemos sido llamados a levantarnos por fe. Porque cuando actuamos y caminamos por fe, basados en las promesas que Dios nos ha dado, las cosas sí tienen que ser transformadas. Las cosas sí tienen que cambiar. Esto no solo reveló a Abraham, reveló a Dios. Y se dio cuenta Abraham de que había un Dios mucho más grande de lo que él pensaba. Había un Dios mucho más poderoso, que no es un Dios de bolsillo que Abraham podía controlar para hacer las cosas que él quería. Dios no es un genio de la lámpara mágica. Dios era mucho más grande que Abraham y mucho más poderoso que Faraón. Y en ese momento que Abraham está empezando a caminar con Dios, empieza a descubrir la magnitud del Dios que lo llamó. Dios es mucho más poderoso de lo que te imaginas. Dios es mucho más grande de lo que puedes pensar. Dios es mucho mayor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y en circunstancias como estas lo vamos a descubrir. En momentos como los que podamos estar viviendo es que nos vamos a dar cuenta que Dios es mayor, más grande, mucho más poderoso de lo que nosotros nos imaginamos. Pero somos nosotros los que hemos sido llamados a seguirle por fe a Él, no al revés. Somos nosotros los que hemos sido llamados a buscarlo a Él en fe y no al revés. Abraham también se dio cuenta de un Dios que está ahí siempre fiel, de un Dios que constantemente se mantiene igual. Porque a pesar de que Abraham pasó de ser el gran hombre de fe a un cobarde que sacrificó a su familia con tal de sobrevivir, Dios no lo dejó tirado. Dios no lo hizo a un lado. Dios una vez más lo buscó a Él. Dios una vez más lo llamó a Él. Dios una vez más aprovechó las circunstancias para bendecirlo a Él, a pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, a pesar de su humanidad. Porque Dios demuestra su amor constantemente. Y aquí es donde pasa algo que me parece muy significativo en la vida de este hombre. Y es que en el capítulo siguiente nos encontramos cómo va terminando esta historia. Dice que entonces lo echaron de Egipto, tuvo que salir de ahí, junto con su esposa, una vez más, junto con todas las cosas que él tenía. Y dice que tuvo que salir de Egipto e hizo algo. Dice Génesis 13, del 3 al 4. Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio. Entre Betel y Ai, en ese lugar, había erigido antes un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. Dice que regresó al principio. Después de un momento de fracaso, después de un momento donde salió lo peor de sí mismo, regresó al principio. Me llama tanto la atención que el principio de Abraham fue el lugar donde Dios le dio una promesa. Porque la historia de Abraham no empieza en ese lugar. La Biblia nos empieza a contar que nació en una tierra pagana llamada Ur de los Caldeos y que de ahí salió hacia Aram con su familia y se quedó en esa ciudad y de ahí fue que se decidió a salir. Así que la historia de Abraham estrictamente no había empezado ahí, pero él dice, mi principio es el lugar donde Dios me hizo una promesa. Mi principio es el lugar donde me encontré con la gracia de Dios por primera vez. El inicio de mi historia, el inicio de mi vida es ese momento en el cual me encontré con Dios y Dios hizo algo, Dios me prometió algo. Hoy Dios te está llamando, regresa al principio, al lugar de la promesa. Regresa al principio, al lugar donde Dios te habló desde un inicio. Regresa al principio, a ese lugar donde Dios se reveló y hizo una promesa para tu vida. Ese primer lugar donde te encontraste a Dios hablándote con su gracia, con su amor, con su bendición. Y este lugar no es cualquier lugar. Dice que ese altar, ese primer lugar, lo edificó, ese altar, entre Betel y Ai. Esto es tan importante y tan significativo porque Betel significa casa de Dios, pero Ai significa ruina. Y el altar que Abraham levantó, lo levantó entre la casa de Dios, el lugar de la presencia de Dios, y la ruina. Porque así es la vida de fe. La vida de fe es una en la cual Dios hace promesas frente a una realidad dura, frente a una realidad difícil.
La vida de fe es en la cual Dios manifiesta su presencia, pero nos encontramos todavía con un mundo quebrado y que necesita urgentemente de un milagro de parte de Dios. Y es tal vez entre ese lugar, entre la casa de Dios y el lugar de la ruina que te has encontrado en este momento, pues ese es el lugar perfecto para levantar un altar y para buscar a Dios en adoración, para buscarlo a Él en oración una vez más, para buscarlo a Él y encontrarse con Él de frente y cara a cara una vez más. Porque es en ese lugar de tensión donde las cosas cambian. Nosotros queremos eliminar siempre la tensión. Nosotros queremos o la casa de Dios, ¿verdad? O la ruina, ¿verdad? Que sepamos que una cosa eliminó a la otra. Que sepamos que una cosa hizo que otra desapareciera. Pero muchas veces en esos lugares de tensión donde hay fuerzas que parecen contrarias, donde pareciera que hay algo que nos está elevando, pero hay otra cosa que nos está tirando a tierra. Es en esos lugares donde se demuestran las promesas de Dios para sus hijos. Es en esos lugares donde nosotros lo vemos a Él hablar. Y es en ese lugar, en ese principio, donde nosotros venimos para recordar qué habló Dios, fortalecer nuestra fe, recalibrar nuestra vida para seguir caminando. Abraham tuvo que regresar al principio porque se había desviado por la hambruna, por el susto de la hambruna, después por el miedo a perder su vida. Su vida se había descalibrado, su vida había perdido sintonía con Dios. Y tuvo que regresar a un lugar donde se encontró una vez más con esa promesa. Siento yo como que recalibró su corazón, su espíritu, su vida. Y ahí se encontró con un Dios que mantenía sus promesas para él. Hoy vengamos a la presencia de Dios. Hoy vengamos delante del Señor. Hoy vamos a ese altar una vez más, al lugar donde todo empezó. Señor, tantas cosas han estado tratando de hacer que yo olvide, Dios, aquello a que me llamaste. Tantas cosas han estado tratando de hacer que yo ignore aquello a lo que tú me llamaste, a lo que creaste en mí, a lo que dijiste que querías hacer en mi vida, a través de mi vida. Señor, tal vez me enfoqué tanto en vivir para mí, en sobrevivir a esto que he estado pasando, Señor, que desenfoqué mi vida a Dios, pero una vez más vengo a enfocar mi vida y mi caminar solamente concentrado en ti, con mi mirada puesta en ti, Jesús. Dios, yo no quiero seguir caminando, Señor, sin rumbo. Yo no quiero perder el rumbo que llevaba. Yo no quiero que una hambruna, que una crisis, que un miedo a lo que puede venir adelante, Señor, me saque del camino en el cual tú me habías colocado. Yo no lo voy a permitir. Hoy regreso al principio. Yo no lo voy a dejar. Hoy vuelvo al principio. Yo no voy a permitir que eso pase. Hoy vuelvo al principio. Hoy vuelvo a ese lugar. Hoy regreso a ese lugar una vez más. Señor, al lugar donde me encuentro contigo. Al lugar, Señor, donde tú me hablas, al lugar donde tú transformas mi vida y mi corazón. Aquí estoy. Este tiempo tal vez ha sacado cosas de mí, Señor, que hasta a mí mismo me han asustado. Cosas que yo digo, Señor, ¿por qué pensé en esto? ¿Por qué reaccioné de tal manera? ¿Por qué traté de esta forma a alguien que yo amaba? ¿Por qué pensé en tomar tal decisión? Dios, yo te pido, oh Señor, que cada persona, Señor, cada uno de nosotros pueda encontrar ese punto de orientación, el altar de tu presencia, el altar de Dios, el lugar donde nuestra vida se orienta una vez más, el lugar donde nuestra vida encuentra una vez más su rumbo, el lugar donde nuestra vida se ancla con firmeza en las promesas que Dios hizo una vez. Hoy, Dios, venimos delante de ti trayendo toda nuestra vida, trayendo todo nuestro corazón, trayendo todo lo que nosotros somos, por completo rindiéndonos a ti.